¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? ¿Qué es un buen villano? Esta es una cuestión que todo guionista o escritor debe tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo una película. No debe confundirse con el personaje antagonista, ya que el antagonista es un personaje que se opone al protagonista en el conflicto esencial del relato, pero que no necesariamente sea el villano de la historia. Es decir, que no sea el malo de la historia, sino el que por diferentes motivaciones va en contra del objetivo del protagonista. Un rival a fin de cuentas. Por otro lado, y es del que más me compete hablar, está el villano. Este se define como aquel personaje que actúa o que es capaz de actuar de forma ruin o cruel, indigna o rencorosa. En otras palabras, una persona mala. Habiendo diferenciado estos conceptos, me adentro en un terreno peligroso al hacerme esta pregunta. ¿Los villanos son malos porque sí? ¿O son más complejos que eso? O profundizando más, ¿qué es la maldad? El término maldad deriva del latín malitas, dicha palabra que es el resultado de la suma de dos componentes léxicos de dicha lengua bien diferenciados. El adjetivo malus es sinónimo de malo y el sufijo dad que se usa para indicar cualidad. Es decir, la maldad es una cualidad que presentamos los seres humanos sin importar el año, lugar geográfico o estatus social en el que nos encontremos, siempre estará en nosotros y sufriremos las consecuencias de la misma. Señalado esto, el filósofo Lars Bensen escribe un libro llamado Philosophy of Evil, donde desarrolla la teoría filosófica de los 4 tipos de maldad, que afirma que todos los seres humanos hemos cometido actos malvados, aunque no todos fuimos motivados por las mismas cosas. Este tipo de maldad corresponde a aquellas personas que cometen actos malvados sin buscar ningún tipo de beneficio personal, cometiendo actos perversos solo porque les causa placer. Como cita en su libro el autor, el cumplimiento de un deseo es un bien, y si, por ejemplo, la violencia y el asesinato pueden satisfacer un deseo, entonces la violencia y el asesinato tienen un lado bueno. El autor aclara que lo más probable es que este tipo de maldad realmente no existe, ya que una persona que caiga en este tipo de maldad sería alguien con alguna patología y no meramente por hacer el mal. Pero aquí surge una duda. ¿Realmente las personas que padecen enfermedades mentales pueden caer en la categoría de maldad demoníaca? En teoría, sí, ya que la mayoría de las acciones que cometen son malvadas, pero no se podría asegurar que ellos lo sean, debido a que si no tienen un libre albedrío, la maldad moral simplemente no existiría, reforzando aún más que este tipo de maldad existe única y exclusivamente en la ficción. Podemos encontrar este tipo de maldad en personajes relacionados a demonios, como el payaso Pennywise de las películas de It, al demonio Annabelle perteneciente a las películas del Conjuro, pero hay uno en específico que es el más conocido, y es el Joker de Heath Ledger, de la película de Dark Knight. Un personaje que solo quiere hacer el caos por aburrimiento, y sin un propósito en sí. En palabras de Alfred, alguien que solo quiere ver arder el mundo. Y el personaje del Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe en la trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi, cuyo accionar principal es hacer sufrir al héroe de todas las formas posibles, divirtiéndose con cada golpiza que le propicia a él y a sus seres queridos sin importarle nada. Yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? En este estado se refieren a aquellos personajes que realizan uno o varios actos malvados sabiendo que lo que hacen está mal, pero lo hacen con el fin y propósito de conseguir su objetivo y lograr algo diferente, o, dicho en otras palabras, el fin justifica los medios.
En esta maldad, los personajes no disfrutan de hacer el mal, sino que los personajes llevan a cabo estas acciones porque no tienen otra manera de lograr su objetivo, que en caso de que hubieran sería diferente. Incluso pueden sentir dolor y arrepentimiento de las cosas que hacen, pero se justifica por el fin al que quieren llegar. Lark lo explica de la siguiente manera: el fin puede ser bueno, pero el medio malo. Por tanto, el mal instrumental concierne exclusivamente a los medios, no al fin. Un personaje que refleja bien este tipo de maldad es el personaje de Thanos del universo cinematográfico de Marvel, cuya misión es recolectar las gemas del infinito para eliminar a la mitad de la población del universo, para que los recursos no se agoten y así poder ver el amanecer de un universo agradecido, sin importar las cosas terribles que deba hacer en el proceso para conseguir lo que busque, teniendo que tomar decisiones difíciles y hacer grandes sacrificios en el proceso. Otro personaje que muestra esta maldad es Elijah Price, también conocido como Mr. Glass en la trilogía del Protegido de M. Night Shyamalan, donde cometió cada uno de sus actos para poder encontrarse con su antítesis perfecto plasmado en David Dunn, creando varios actos terroristas con las muertes y sacrificios de muchas personas, solo para poder encontrarlo. Creí que al eliminar la mitad de la vida, la otra mitad prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser. Es el tipo de maldad donde los personajes piensan que están haciendo lo correcto, y es donde radica el peligro, porque no se percatan de que están cometiendo un acto ruin. Los sujetos con este tipo de maldad toman decisiones para llegar a su objetivo, pero no porque creen que es lo correcto. Esa es la diferencia principal que separa la maldad idealista con la instrumental. El hecho de que no se dan cuenta de que son malvados. Los idealistas pueden reconocer que algunos son deportables, pero seguirán insistiendo en que están justificados por una misión superior, como lo da a entender el autor. Un ejemplo que también puede estar encasillado en este tipo de maldad es el Joker de Heath Ledger, que, aparte de desatar el caos y barrer el mundo, también hace lo que hace para demostrarle algo a Batman, y es que todos estamos podridos por dentro, y que en cuestión de tiempo terminaremos convirtiéndonos en el Joker. Otro a tener en cuenta es el personaje de Lord Farquaad de la primera entrega de Shrek, ya que su principalmente es crear un mundo perfecto sin la existencia de ninguna criatura de cuentos de hadas, y para eso desea convertirse en rey, para así poder deshacerse de cualquier criatura que amenace su mundo perfecto, sin importar lo que tenga que hacer. ¿Cuál es tu propósito, Chris? ¿Qué? De vida. ¿Cuál es tu propósito? Ahora creo que es encontrar esas llaves, ¿sí? ¿Eso hago? El fuego es un reflejo de nuestra mortalidad. Nacemos, respiramos y morimos. Los personajes no piensan en si sus acciones son buenas o malas, simplemente las hacen, sin pensar en las consecuencias morales y de si sus acciones son perversas o no. Esta maldad se caracteriza por carecer de alguna reflexión y actuar de forma convulsiva, como nos lo explica Lars. La estupidez puede entenderse como una forma de irreflexión, una ausencia de reflexión. Podemos ver casos de esto en personajes como lo son Hulk, Deadpool o los xenomorfos de las películas de Alien en sus respectivas cintas, donde en el primer caso Hulk no es consciente de la devastación que deja en los lugares donde pelea, y en el caso de Deadpool, aunque a veces muestra tener ciertas reflexiones de lo que hace, la mayor parte del tiempo sí hace cosas malas sin percatarse. ¿Sabías que yo era el guerrero dragón? Siempre lo supiste. Pero cuando un güey dijo lo contrario, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. Lo
es culpa mía. No fue culpa tuya. ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Una vez explicado los 4 tipos de maldad filosófica, me surge otra duda. ¿Solo se necesita ser malo para ser un buen villano? ¿O es que se necesita algo más? Según palabras de Patricio Pérez en su texto La construcción del personaje, la mayoría de los villanos obran el mal como resultado de las influencias negativas que han recibido en sus vidas. Son el resultado de una vida difícil, una familia desestructurada, malos ambientes o la necesidad de superar obstáculos que le llevan a acciones negativas desde un punto de vista moral. Pueden ser que el personaje tenga factores inconscientes que le llevan a actuar de una forma simple o compleja o etc. También explica que la mayoría de los villanos justifica sus acciones, no es simplemente el mal por el mal. En ocasiones ni siquiera son conscientes de lo que hacen, se justifican y no se ven como malos a sí mismos. La mayor parte de los villanos sufren una especie de narcisismo, es decir, son incapaces de percibir y de respetar la realidad de las demás personas, no reconocen la humanidad de los demás. En ese sentido, y a partir del texto de Patricio Pérez, se deben tomar en cuenta 3 elementos en cuestión que, para mí, resultan ser los más importantes: un backstory, una motivación y un elemento distintivo. El backstory es esa biografía con detalle acerca del pasado del personaje. Así, el recuerdo del pasado sentimental puede en ocasiones resultar imprescindible para conocer el carácter del personaje. Su pasado puede ser una información esencial, aunque en algunos casos puede no serlo si no se refiere directamente a las acciones del presente. Su importancia está en la forma de ser presente del individuo, en cómo está determinada por el entorno, la vida e historia en los que se han formado. La motivación es esa meta o metas que el personaje debe alcanzar. La razón está en la necesidad del público de conocer las causas de la actuación de un determinado modo por el personaje. Debe existir una inevitabilidad lógica en sus acciones que ha de tener sentido, ser racional. Para tener una fuerte motivación en el personaje debemos establecer con claridad una meta. ¿Qué quiere el personaje? Si no sabemos lo que quiere el personaje, este terminará derrumbándose y pasaría al olvido. Hay que tener en cuenta que la motivación del personaje debe ser verosímil con respecto al universo del relato que se está contando y que, dependiendo del personaje, sean o no comprensibles para el espectador, para generar así una empatía hacia el villano. Y si su motivación es muy entrañable y genera un gran impacto en el relato, podría también hacerlo en el público y trascender más allá del medio cinematográfico. Y por último, ese elemento distintivo se refiere a aquellas cuestiones relativas a la realización del film antes que al propio guión que, sin embargo, también definen al personaje como lo son. Pueden ser decorados o escenarios del lugar, el maquillaje y o vestuario, iluminación, composición de los planos, la interpretación por parte de los actores, aquellos textos y grafismos sobre el personaje y aquella música o soundtrack que sirve para caracterizar la presencia o llegada del villano a escena. En conclusión, un buen villano es aquel personaje que cuente con un pasado bien armado y explicado que dé a conocer sus inicios, la personalidad del sujeto y esos acontecimientos que lo moldearon para llevar a cabo las acciones que cometen en el presente, donde podamos empatizar con el personaje mostrando la complejidad de sus acciones al descubrir por qué hace lo que hace y el qué fue lo que lo llevó a esa conclusión, cuyas motivaciones sean justificadas dentro del verosímil del universo de la película donde opere con acciones que pertenezca a alguna de los 4 tipos de maldad explicado anteriormente y que tengan un verdadero peso narrativo tanto en los personajes como en la propia historia,
y que incluso su accionar e ideología mostrada vaya trascendiendo más allá de la pantalla grande. El universo es finito, sus recursos son finitos. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Necesita corregirse. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo.